primer lugar queremos agradecerles a los pastores por la invitación y a ustedes por recibirnos siempre con el mismo cariño de siempre. Y como bien dijo Diosnel, si bien venimos de tanto en tanto, nosotros, y de verdad se los digo, no lo digo ni de la boca para afuera ni para quedar bien, nosotros nos sentimos parte de esta familia también. Es una bendición y es un gusto poder estar cada domingo que estamos con ustedes acá. Y pensaba, cada vez que vengo a este lugar, experimento la fidelidad de Dios con esta casa. Esta casa que fue abierta hace 28 años atrás casi. Han pasado los pastores, han pasado hermanos que Dios ha enviado a otros lugares. Han venido otros y hoy veo muchas caras nuevas, pero esa fuente sigue abierta. Y ese es Dios, en su fidelidad, en su bondad, en su amor tan grande por cada uno de nosotros, sus hijos, manifestándose y estando presente acá en este lugar. Cada día que un grupo de sus hijos como nosotros nos congregamos a levantar su nombre, Él dice, tengo que estar ahí, y Él está con nosotros acá. Amén. Esta mañana creo que voy a ser breve, ya estamos avanzados con la hora y espero ser breve, pero quisiera poder compartir sencillamente un pensamiento, una reflexión, un mensaje, llámelo usted como le parezca, pero quería ir al libro de Efesios. Y antes de ir a la Biblia, hace muchos años, conversando con un hombre de Dios experimentado, él le preguntaba, ¿no? ¿Cómo haces para preparar un mensaje o qué es lo que tenés que decir? Y este hombre de manera muy sencilla me dijo, mira, muchas veces he escuchado al Señor susurrarme al oído diciéndome sencillamente esto, háblales de mí. Y salvando las distancias, esta mañana este breve mensaje que quiero compartir con ustedes es hablarles del Señor, hablarles de Dios, hablarles del Dios que alabamos, que bendecimos, al que servimos, al que honramos, hablarles acerca de sus características, de sus atributos, de su grandeza tan inexplicable, tan inentendible, ¿no es cierto? Dios es grande, de verdad. Dios es grande. No lo puede contener una iglesia, no lo puede contener una religión, no lo puede contener nada. Dios es mucho más grande aún de lo que nuestros pensamientos o de lo que nuestras mentes pueden concebir acerca de Dios. Y creo que, por lo menos hablo por mí, conozco una pequeñita parte de su revelación y tenemos la esperanza de que el día que nos toque traspasar las puertas de perla, podamos verle y conocerle en su esplendor y en su grandeza tal cual es. Y esta mañana quiero ir al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, que fue escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente entre el año 60 y 62, ya avanzado el ministerio de Pablo, destinado a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy grande en aquellos días, una gran ciudad más bien, de 1,5 millones de habitantes. Era una ruta comercial muy importante entre Europa y Asia en aquellos días. Y había, en medio de esa gran ciudad, llena de idolatría y de paganismo y de tantas cosas, había una iglesia, había un grupo de cristianos que el Señor había establecido y en la cual había, algunas cuestiones. Había en las mismas congregaciones, había gentiles, había judíos, y todo esto nuevo del Evangelio de Cristo para algunos generaba cierta confusión,
los judíos que todavía estaban, algunos de ellos, con la idea vieja de que para ser salvo había que cumplir con los ritos de la ley, y después estaban los gentiles que decían, no, es por gracia. Y bueno, había ciertas dicotomías internas dentro de la iglesia, y motivo por el cual Dios inspiró a Pablo a escribir Efesios, en la cual Pablo comienza con una hermosa revelación de las profundidades de Dios, Efesios 1, que habla de fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, y comienza Pablo a compartir un montón de verdades profundas de la grandeza de Dios, como recién decíamos, y empieza a describir algunas cuestiones acerca de lo que es Dios en sí mismo. Y yo quiero comenzar leyendo Efesios 2, capítulo 4, si lo tenemos, versículo 4, Efesios 2, 4, hasta el 10 vamos a leer esta mañana. Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, pero Dios, que es rico ¿en qué? ¿En qué? Anóteselo. Por su gran amor con que nos amó. Seguimos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Seguimos uno más. No por obras, para que nadie se gloríe. Y terminamos con el 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí es lo que vamos a leer esta mañana. Quiero volver al versículo 4, en el cual comenzamos diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia. Para comenzar ya está bueno. Recordar una de las características, uno de los atributos de Dios mismo, que es rico en misericordia. Y tal vez haya alguien que me esté escuchando, tal vez por las redes o por video, que tal vez no comprenda o no sepa todavía el significado de lo que es misericordia. Y a mí me gustan las definiciones que dicen los diccionarios para ser bien concretos y saber de lo que estamos hablando. La Real Academia Española define la palabra misericordia como una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Está buena, ¿no? Hay una virtud de Dios que lo inclina a compadecerse de nuestras miserias, de las tuyas, de las mías. Y dice Pablo, Dios es rico, déjamelo por favor, Dios es rico en misericordia, le sobra misericordia, tiene muchísima misericordia, tiene mucho más de lo que nosotros pensamos, es millonario en misericordia. Así que yo no sé cómo estás vos, cómo viniste hoy. Tal vez haya alguien que me esté escuchando que esté pensando que está en la peor situación posible, que estás en cualquiera, como dicen los chicos ahora, que estás recontra alejado o que tu vida está destruida y que no tenés arreglo. Quiero decirte y quiero recordarte que el Dios al cual alabamos hasta recién, el Dios que proclamamos su nombre, el Dios que exaltamos, el Dios que servimos, es rico en misericordia.
Y por más que pienses que estás en el fondo del mar, en el horno, en el peor de los lugares, en la peor situación personal, con tu vida destruida, hay un Dios que tiene mucha misericordia. Mucha. No poquita, no medida, no es por merecimiento, sino una misericordia abundante, gigantesca, generosa, que no tiene nada que ver con el mérito, en cómo te portaste y si sos bueno o sos malo. Porque Dios es así, Dios es misericordioso. Y vamos al repaso de la Biblia y vemos, generación tras generación, la misericordia de Dios tan grande con sus hijos, con nosotros. Cuando el pueblo se desviaba y andaba por cualquiera, Dios los rescató primero de Egipto, después los llevó por el desierto, los cuidó. Después cuando andaban medio desviándose, le envió jueces, después envió profetas. Y Dios siempre a lo largo de la historia, derramando de su gran misericordia hacia nosotros, sus hijos, que tenemos una tendencia a desviarnos de Dios. Pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier agravio, que cualquier desastre que estés viviendo hoy. Tenemos un Dios rico en misericordia, un Dios de misericordia abundante, un Dios que no te va a pedir explicaciones de lo que hiciste, simplemente te va a recibir y te va a llenar de misericordia, y va a tener misericordia, y tiene misericordia de vos. Hace muchos años, el Señor estaba moviendo con un grupo de jóvenes y con gozo, con manifestaciones. Y un joven contó un testimonio que en medio de esas reuniones en el cual el Espíritu Santo se estaba derramando, a este jovencito se le abrieron los ojos en lo espiritual y comenzó a ver que un gran manto caía sobre toda la congregación de esa iglesia, sobre todo el salón. Es como que un lienzo caiga sobre todos nosotros acá esta mañana. Y este joven contaba: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y contaba a este jovencito: eso que vos estás viendo es el manto de mi misericordia sobre mi pueblo. Pero hay personas que están indiferentes, Señor, en la reunión, le decía este chico. No depende de la actitud de ellos, depende de la misericordia que yo tengo hacia mis hijos. Interesante, ¿no? Dios rico en misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23. Habla de las misericordias también. Dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siguiente. Tres, 22 y 23. Ahí está. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Volvé al 22, por favor. Mire si no serán importantes las misericordias de Jehová. El profeta Jeremías, que escribió esto, como le dije recién, en un momento de la historia en el cual el pueblo de Dios andaba medio ahí en zonas peligrosas, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es la que nos guarda de lo que nosotros realmente nos merecemos, que es la destrucción. Nosotros nos merecemos muchas veces por nuestro estado humano en sí mismo, merecemos ser consumidos, pero hay una misericordia que nos cubre, hay una misericordia de Dios, la cual
a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que aboga por nosotros y nos evita del juicio, y a través de la misericordia de Dios somos guardados. Y dice el profeta en el 23, nunca decayeron y nuevas son cada mañana. Esta mañana es nueva la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida. Hoy domingo 26, ¿no? 26 de marzo, a partir de esta mañana, cuando abriste los ojos, se renovó la misericordia de Dios para tu vida. Aunque no lo puedas pensar, no lo puedas ver, aunque como te dije antes, estés recontra alejado de Dios, no importa, la misericordia está renovada y disponible para vos hoy. Por más lejos que te sientas, la misericordia de Dios se renovó para vos hoy, esta mañana. Y grande es tu fidelidad. Una de las principales características del Dios al cual alabamos, el Dios que cantamos, es un Dios misericordioso. Un Dios que siempre nos mira con compasión, con gracia, con misericordia. Como leímos y como dijimos recién, aun cuando merecemos lo peor, su mirada es una mirada misericordiosa hacia nosotros. Por más que a veces nos sintamos condenados y el diablo nos haya venido a condenar, la mirada de Dios sobre nosotros, sus hijos, es de misericordia. Estés como estés. La misericordia de Dios, de la cual somos testimonio. Vos y yo que estemos acá esta mañana somos un testimonio de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Somos una muestra, un ejemplo de la misericordia de Dios. Que yo esté acá esta mañana, créame de verdad, es un testimonio de la misericordia de Dios. Y de su fidelidad. Muestra de misericordia más grande que la cruz. Testimonio de misericordia que tenemos en la palabra de Dios, la cruz de Cristo Jesús, en la cual Él tuvo misericordia de todos nosotros. O pensaba en el padre de la parábola de los hijos, del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando el hijo merecía lo peor, después de haberlo ofendido, de haber hecho la barbaridad que hizo de pedirle la herencia con lo que significaba eso, y no solamente eso, sino haberle patinado toda la plata del padre y volver destruido cuando merecía un garrotazo en la nuca, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿o no? Dice que el padre lo besó, lo abrazó, hizo una fiesta. Y eso refleja el carácter de Dios, la manera de ser de Él, a pesar del desastre que somos. Él nos ama igual, nos espera igual y su misericordia sigue vigente hoy. Dios que es rico en misericordia. Así que yo no sé si esta mañana hay alguien que necesita escuchar esto. No importa lo que hiciste. No importa en dónde estás hoy. Hay un Padre lleno de misericordia que te está esperando hoy mismo para abrazarte y recibirte. Y hacer una fiesta porque volviste. Ese es Dios. Ese es el Dios que alabamos, que honramos, que bendecimos. No un Dios del juicio, un Dios de la vara, un Dios que siempre te está pidiendo con un garrotazo, un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que después, una vez que estamos con Él, por supuesto hay que arreglar las cosas. Por supuesto que hay que ponernos a cuenta, claro que sí, no estoy predicando que eso no, pero sobre todas las cosas,
porque lo he experimentado y muchos de ustedes lo han experimentado, un Dios de amor, de gracia, de fidelidad, de misericordia, que no nos paga de acuerdo a lo que nosotros hicimos, si no estaríamos en el horno. ¿Sí o no? ¿O son todos buenos acá? Ese es Dios. Por eso podemos mirar, levantar nuestra mirada esperanzadora, saber que cuando caemos, ahí está su brazo disponible de misericordia para levantarnos otra vez y ponernos otra vez en carrera. O cuando pensás tal vez en algún familiar, en un hijo, en alguien cercano tuyo, que te está cargando el corazón y hoy por hoy lo ves lejos, apartado, perdido, quiero decirte que estamos viviendo el tiempo en el cual Dios está empezando y va a empezar a traer los hijos pródigos a su casa nuevamente, por su misericordia. Yo lo estoy creyendo y ya lo estuvimos viendo. Como vidas que están alejadas de Dios, volviendo en sí, sin que nadie les predique, sin que el Espíritu de Dios obrando de manera soberana, llamándolos nuevamente a estar en la casa del Padre. Dios rico en misericordia, ese es nuestro Dios, ese es mi Dios, ese es tu Dios. Amor y misericordia. Misericordia que nos es dada. Volvamos a Efesios 2. Por gracia y fe. El 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A veces nosotros, si bien tenemos que predicar, tenemos que compartir, tenemos que persuadir, pero a veces nosotros pensamos que por hablarle, la persona muchas veces puede reconvenir o convertirse al Señor. Y eso es dado del cielo. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, no me da vergüenza contarles que he crecido con el pensamiento de que cuanto más me estudiaba la Biblia, cuanto más asistía a las reuniones de escuela dominical, cuanto más asistía a los campamentos, esto me iba a acercar a Dios y ser más bueno. Crecí con ese pensamiento y se los confieso. Pensaba que por las obras que yo podía hacer, por intentar portarme bien, por intentar leer la Biblia, por intentar memorizarme los versículos, en mi engaño, imaginaba que, bueno, esto, me voy a ganar a Dios por hacer todo esto. Hasta que llega un momento en el cual el Señor se muestra de verdad a tu vida y te dice, nene, no es por lo que vos hagas, es por mi gracia, es por mi misericordia, es porque yo te elegí a vos, yo te llamé y yo quiero darte una nueva vida.
nada de lo que hagas va a tener mérito. No es por obras, no es por el esfuerzo que podamos hacer, no es para ver si nos involucramos más y trabajamos mucho y le damos horas al Señor y pensando que por todo lo que hacemos le vamos a dar algún merecimiento a Dios. Y Dios dice, esto es por gracia, muchachos, chicas, jóvenes, adultos. Es por pura gracia, por pura misericordia que yo tengo hacia mis hijos. No por obras, para que nadie chapee. ¿Me entiende? Como aquellos que se le acercaron al Señor Jesús diciendo en aquellos días, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan? Le decían todo lo que hicieron y el Señor Jesús, no te conozco. Para que nadie se gloríe. Para que ninguno de nosotros podamos decir, yo hice esto, aquello, lo otro, tengo historia, tengo recorrido, por pura gracia. Todo lo que Dios nos da en esta vida y en la eternidad es por pura gracia y misericordia. Todo. Versículo 10. Y ya voy terminando, porque les dije que iba a ser breve. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, ¿qué cosa? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta parte me encanta. Porque tenemos un problema nosotros, entre tantos. El tiempo. Estamos atados al tiempo. Tenemos un pasado que no lo podemos cambiar. Tenemos el presente que es hoy. Y tenemos el futuro que nosotros no sabemos nada del futuro. Pero Dios ya lo tiene resuelto el futuro. Cuando estemos en la eternidad con Él, el tiempo no va a ser un factor, no va a ser un problema, no nos vamos a cansar de adorar, de estar con Él, porque el tiempo va a ser algo que va a estar eliminado por completo en la eternidad. Pero hoy sí estamos atados al tiempo. Es la 1, ya muchos están pensando cuándo va a terminar, así nos vamos a comer. Ya termino. Pero Dios tiene resuelto el problema del tiempo. Dice que Él tiene preparadas ya de antes buenas obras para que vos y yo anduviésemos en ellas. Que alguien diga amén esta mañana. Mire si no está bueno esto. Que a veces pensamos, voy a llegar a fin de mes, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo va a ser este año? ¿O cómo van a ser mis hijos cuando sean grandes? Y tantas preocupaciones que tenemos del tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Dios dice, ya lo tengo listo, lo tengo resuelto, lo tengo ya armado. Es más, en tiempo pasado lo cuenta Pablo, preparó ya de antes aquello que nos preocupa del futuro, Dios ya lo tiene resuelto. Dígame si no es bueno Dios. Buenas obras, no malas, buenas obras, para que vos y para que yo anduviésemos por ellas. Para que cada uno de nosotros gocemos de lo que Dios, que nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos sabiendo, pero Dios ya sí las tiene preparadas. Para tu familia, para mi familia, para tus hijos. Dios ya las tiene listas.
pensamientos de bien y no de mal, como dice Jeremías. Yo tengo planes 29:11, tantas veces leído. Querida iglesia, el Dios de misericordia, rico en misericordia, tiene planes de bien preparados para cada uno de nosotros. Para cada uno. Para vos que sos joven, que sos avanzado en edad o peinás canas, Dios tiene planes. Y planes de bien y buenas obras ya preparadas para que anduviésemos en ella. Amén. Esta mañana ve con esta palabra. Dios rico en misericordia tiene planes de bien para tu vida. Y en sus manos el futuro está más que bien. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús esta mañana. Amén. Muy bien. Por hoy nada más. Eso es todo. Dios le bendiga. Saluda a su hermano. Dele un abrazo, bendígalo y dígale, va a estar todo bien.